Un saludo a todos. Estamos de vuelta. No hemos hecho un video hace algún tiempo, pero aquí estamos el pastor Yeser Castillo y su servidor, el pastor Jafet Toledo, con un invitado muy especial, un amigo de nosotros que ha viajado por muchas partes del mundo para venir y compartir con nosotros su experiencia con este tema importante. Su nombre es Gabriel. Saludos a todos. Queremos explorar este tema importante de la oración, ya que quizás muchos de nosotros sepamos que la oración es algo importante para nuestras vidas, pero quizás no sepamos el por qué. Sabemos que debemos orar, que es algo muy crucial para que nosotros podamos conectarnos con nuestro Creador. Pero tal vez algunos detalles que nos dan información del valor de la oración y el significado de la oración, el propósito de la oración, quizás eso no tenemos tanta relación con eso. Así que hoy queríamos explorar este tema junto con mis colegas aquí. Es un placer para mí estar de regreso con ustedes, pero antes de seguir, les queremos recordar que vayan allá al canal de YouTube de Tierra Nueva Studios, que le den allí a la campanita y que se suscriban también. Y también si pueden ir a Facebook o Instagram para que puedan mantenerse al tanto de la información o de los videos que vamos a estar subiendo. Así que si estás escuchando por primera vez, recuerda ir y suscribirte. Y si ya esto es algo normal para ti y ya estás acostumbrado a conectarte con nosotros, pues acuérdate a compartir el video con alguien para que sea de beneficio para ellos. Y como estaba diciendo mi amigo, el pastor Jafet, hoy queremos hablar un poquito acerca de la oración. Yo no sé ustedes, pero en mi vida y aún todavía, la oración ha sido algo con lo que yo en lo personal he luchado, con lo que yo en lo personal a veces me digo, pero es que tú eres pastor, tú tienes que ser mejor, tú tienes que orar más. Y yo creo que muchos de nosotros esa también es la experiencia. Y para eso quisiéramos hoy empezar a poner la oración en su contexto. Y para aquello vamos a ir al principio, a lo primero que sucedió allá en el Génesis. Así que un pequeño resumen, si se recuerdan, Dios crea a Adán y a Eva y los pone en este jardín llamado el Edén. Y cuando vamos a Génesis 1 y 2, cuando Dios termina en Génesis 1, Él dice una frase interesante. Y Él dice que todo era bueno en gran manera. En otras palabras, la creación que Él creó en aquellos 6 días y cuando descansa en el séptimo, todo estaba en una armonía perfecta. Tanto Dios con el hombre consigo mismo y el hombre con la comunidad que Dios le había creado. Ahora, cuando vamos al capítulo 2 de Génesis, nos vamos a dar cuenta que hay varias ocasiones donde el autor de Génesis relata una comunicación directa entre Dios y el hombre, tal como yo puedo hablar aquí con mi amigo Gabriel o con Jafet, una conversación cara a cara. En otras palabras, al principio, en Génesis 1 y 2, no hacía falta la oración. Y yo no sé ustedes, a mí me hubiera gustado que la Biblia solamente fuera Génesis 1 y 2. Pero como sabemos, hay un Génesis 3. Entonces, cuando vamos al principio, Génesis 1 y 2, nos damos cuenta que Dios y el hombre tenían una conexión directa, podían hablar cara a cara. Pero cuando llegamos a Génesis 3, algo sucede. Y nos damos cuenta que allá en Génesis del versículo 1 al 15, del capítulo 3, narra la caída del ser humano, narra lo que sucede cuando el ser humano decide desobedecer y decide renunciar a los derechos que Dios les había dado en Génesis 1 y 2. Decide renunciar a la humanidad completa que Dios les había regalado. Y ahora en Génesis 3 sucede una ruptura entre la relación entre el hombre y Dios. De hecho, Génesis capítulo 3, versículo 7 y 8, narra que allí cuando Eva y Adán toman de aquel fruto, dice que lo que ellos hacen automáticamente es esconderse, porque ahora Dios, dice la Biblia, que está caminando en medio del Edén y no los encuentra. Por primera vez en la historia de la humanidad hay una separación entre la divinidad y la humanidad. Hay una separación entre Dios y el hombre.
hay una separación entre estas dos entidades que antes pertenecían juntos y ahora están separados. De hecho, Isaías 59, el versículo 2 lo pone de esta manera, y lo quisiera leer bien rapidito. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. En otras palabras, vemos que ahora el pecado introduce, más que cualquier otra cosa, una separación entre Dios y el hombre. Y entonces en este contexto es que la oración viene a resaltar, es que la oración es introducida, porque antes no hacía falta. En otras palabras, hoy queremos explorar un poco este concepto de la oración como un medio de comunicación para recobrar la unión que un día teníamos. La oración viene a ser como un medio de reconciliación entre Dios y el hombre. La oración, más que una lista de cosas, es una manera que el hombre y Dios pueden recobrar la conexión que tenían al principio. Y con esto en mente queremos quizás poner el primer concepto en la mesa, que es que la oración es una manera de comunicar y estar en la presencia de Dios. Es una manera de caminar con Dios, tal como al principio sucedía. La oración es eso, es una manera en la cual nosotros podemos caminar con Dios, y mientras caminamos empezamos a conocerlo mejor, y a la vez Él también nos conoce a nosotros, porque la oración es algo que incluye a dos entidades, y las dos se comunican entre el uno y el otro, y en esta comunicación, en este caminar, conocemos a Dios, y Él también conoce aquellos aspectos de nuestra vida que no queremos que nadie más conozca. So, más o menos por aquí es donde vamos a empezar con la oración. Al principio estábamos juntos, algo sucedió y nos separamos, y ahora la oración es uno de los medios que Dios utiliza para poder reunificar aquella unión que existía entre la divinidad y la humanidad al principio. No sé si tienen algo más para añadir Sí, de esto. pastor, bueno, lo que tú describiste acerca del pecado, el pecado básicamente es la separación de la humanidad con Dios, incluso se representaba en el velo encontrado en el santuario, pero damos gloria a Dios que una vez que Jesús murió en la cruz por nosotros, ese velo fue roto, o sea, simbolizando que ya no había más división. Y uno de los medios por los cuales nosotros podemos conectarnos, como tú dijiste, a nuestro creador, nuestro origen, que también es nuestro destino, es por medio de la oración. Y es que la necesidad más grande del ser humano no es en sí la comida, no es en sí el aliento que respiramos, el aire que respiramos, no es el sustento del agua, no es ni siquiera la casa, las cuatro paredes dentro de donde vivimos. Creo que la necesidad más grande del ser humano es estar en la presencia de Dios, ya que en la presencia de Dios encontramos todas nuestras necesidades suplidas. Vemos ejemplo tras ejemplo en la Biblia donde profetas o personas que tuvieron un encuentro con Dios tenían una necesidad grande, y al orar o al conectarse con Dios pudieron suplir en esa necesidad. No quizás como ellos pensaban o como ellos querían, pero como Dios lo había establecido, ya que lo que Dios quiere para nosotros siempre será mejor de lo que nosotros podamos querer para nosotros mismos. Gabriel, ¿tienes algo que añadir a esto? Para mí, cuando yo pienso en la oración, pienso en la intimidad. Hay la intimidad y estar aislado. Y creo, tal como cualquier otra relación, si uno está aislado de la otra persona, está aislado de tal vez una pareja romántica, de un familiar, cuando uno está aislado, esa conexión no es fuerte. So, para que esa conexión sea fortalecida, tiene que ser íntima. Yo creo que con esto en mente hay algo importante, y es que la oración no es un monólogo. ¿Qué cosa es un monólogo? Un monólogo es lo que yo hice al principio. Empecé a hablar y empecé a decir una pila de cosas, y no hubo oportunidad para que otra persona pudiera decir algo en respuesta a esto. La oración no es eso. La oración no es un monólogo donde
yo voy y empiezo a decirle a Dios todo lo que está en mi corazón o todo lo que yo quiero o todo lo que me hace falta. No, la oración es un diálogo. Diálogo significa que tienen que haber dos personas para que esto pueda suceder. En otras palabras, nosotros tenemos que entender la oración como una conversación con Dios. Y por eso quisimos empezar con este concepto de Génesis, donde Adán y Eva pues conversaban el uno con el otro. O sea, no había ningún tipo de separación, y como no había separación, ellos podían hablar tal como ahora yo estoy hablando con mis amigos aquí, donde uno hablaba y el otro podía responder. Entonces, con esto en mente, vamos a ver que a través de las escrituras, a veces nosotros pensamos, bueno, pastor, la conversación sí está muy lindo, y a veces pensamos que nosotros somos los que empezamos la conversación, y no es así. Cuando vemos la conversación entre Dios y el hombre, siempre la comienza Dios. De hecho, cuando nosotros entramos en conversación con Dios, lo único que estamos haciendo es respondiéndole lo que ya Él ha hecho y lo que ya Él nos ha dicho. Primero que todo, Dios empezó la conversación cuando creó a Adán y Eva, right? Él fue el que empezó la conversación, y de entonces Adán y Eva le empezaron a contestar a Dios. Pero después seguimos y Dios consigue o comienza la conversación con la palabra que nosotros tenemos. O sea, nosotros simplemente podemos hablar con Dios, comunicarnos con Dios, porque lo podemos conocer a través de la palabra de Dios o de la Biblia. Y más que todo, Dios comenzó la conversación en el Calvario. Por eso el libro de Hebreos, el capítulo 1, dice lo siguiente: en el pasado, Dios ha hablado de muchas maneras a través de profetas, pero ahora en los últimos tiempos, Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Amén. Esto son palabras con términos de conversación. Dios ha hablado. Sí. En otras palabras, la oración no es yo simplemente ir y decirle a Dios, mira, esto me está pasando, aunque eso es parte de. No es simplemente ir y decirle una lista de necesidades que yo tengo, no. La oración es reconocer que Dios está hablando y nosotros estamos contestando a lo que Él ya nos ha dicho. Claramente esta es una idea explorada o acompañada en la Biblia, en la Escritura, como tú dijiste. Y quisiera hablarle directamente a aquellas personas que nos ven, que quizás sienten que en algún momento Dios no está escuchando sus oraciones, que en algún momento ustedes sienten que están sufriendo y Dios no está escuchando sus oraciones o no está contestando sus súplicas. Quisiera leerles lo que dice el Salmo 139, versículos del 7 al 12. Dice aquí el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y este principio que se muestra aquí, el principio que se muestra aquí es que aunque todo esté mal, Dios quiere estar con nosotros. O sea, Dios es tan bueno que Él estableció este medio. Él no tenía que hacerlo, pero Él quería mantenerse conectados. Y vemos en Éxodo que Él establece un sistema de santuario también para estar con nosotros, para que podamos tener su presencia, pero también estableció el medio de la oración para que podamos acceder a la presencia de Dios. Y lo que nosotros estamos tratando de enfatizar aquí es que la oración, aunque estamos físicamente separados de nuestro Dios, por quizás el pecado que nos separa de Él, la oración es el medio por el cual nos podemos conectar con Él, conectar con su presencia. Literalmente podemos estar, como dice David en este versículo, en el Seol. El Seol es una imagen del infierno mismo. Podemos estar en lo peor de lo peor, en la situación más crítica, en el valle más oscuro, pero Dios quiere estar con nosotros ahí. En otras palabras, como estaba diciendo el pastor, una oración no puede ser un monólogo, ya que cuando nosotros
pedimos o suplicamos o quizás solamente agradecemos, también tenemos que prestar nuestro oído a lo que Dios quiere decir para nosotros. Pero pastor, pero si Dios no nos habla directamente, pero ha dejado su palabra, ha dejado la Biblia para que nosotros busquemos ahí la palabra del Señor. Así que mi hermano que me escuchas, que quizás has estado batallando con la oración porque sientes que Dios no te escucha o que Dios no te habla, quizás no estás abriendo tu Biblia lo suficiente o quizás no estás buscando las respuestas donde debes buscarlas. La respuesta no será lo que tú quieres. La respuesta siempre será Dios mismo, su persona. Él es la respuesta. Él es la solución. Y por eso la oración es tan importante, ya que no estamos buscando medios humanos, estamos buscando algo mucho más allá. No estamos buscando algo que está en nosotros, sino que algo exterior, un poder superior al nuestro. Y en ese poder superior podemos vencer las circunstancias que tenemos alrededor de nosotros, las circunstancias que nosotros luchamos, con las que luchamos cada día, las tendencias hacia el mal con las que lidiamos diariamente. Dios está con nosotros y por eso Pablo dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, no hay razón por la cual nosotros tenemos que sentirnos inseguros acerca de lo que lidiamos diariamente cuando tenemos un medio que es la oración con la cual podemos acceder a un poder superior al de nosotros. Ahora, aquí está el punto. La oración no es una varita mágica, no es un amuleto de la suerte, donde solo la accedemos cuando necesitamos algo. El pastor dijo algo interesante y dijo que este es un medio por el cual nosotros nos conectamos con Dios o nos relacionamos o caminamos con Él. Caminar es un término que conlleva o simboliza relación, conexión. Entonces, si nosotros oramos, no podemos orar de una forma vana, buscando beneficios. Dios me da lo que yo quiero y ahí termina. O yo oro porque este es el medio por el cual yo consigo lo que yo quiero. Tampoco es correcto. La oración tiene el propósito para nosotros de regresarnos a nuestro origen y quien también es nuestro destino. Es una relación. Dios es un ser relacional, es una persona, no es una fuerza, no es un amuleto de la buena suerte, es una persona. Aquí quiero poner en énfasis ese punto. En Juan capítulo 4 está la historia de la mujer que está ahí sacando agua del pozo y Jesús viene hacia ella y nos ayuda a entender primero que nada que Jesús empieza la conversación. A veces tenemos temor que no podemos ir ante Dios porque no somos santos, esto y lo otro, pero Jesús empieza la conversación y empieza a nivel donde nosotros estamos. Y es algo interesante que quiero leer específicamente el versículo 21 que dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán a ustedes al Padre. Adorar, orar, cantar. Ahora ustedes, en el versículo 22 dice, adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora que ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y quienes los adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esto nos ayuda a entender un poquito más en esta dinámica de la conversación que puede ser donde sea. En espíritu y en verdad. Muchos piensan y hay mucho valor congregarse, ir los fines de semana a la iglesia, pero Dios nos invita a una invitación personal, íntima. Hay otros versículos, sé que vamos a hablar, pero dice que vaya a su closet. Se me fue la palabra en español. Español sin barrera. Pero que vaya un cuarto en su hogar íntimo. Sí. Para tener esa conversación. Y es algo importante igual entender, porque Dios, tal como un padre, nos espera en esa conversación, no para rendir, como se dice, un castigo, pero sino para rendir redención. Y yo, mientras ya vamos concluyendo lo que estamos explorando de la oración como una conversación, y ya hemos hablado ya de varias cosas. Primero, la oración es un caminar con Dios. O sea, y en la Biblia, cuando hablamos de caminar, Pablo utiliza caminar como el vivir la vida. En otras palabras, la oración es el vivir diariamente con Dios, y por eso Pablo mismo dice, orad sin cesar,
porque es una relación constante. Entonces, primero, la oración es como caminar con Dios. Segundo, la oración es una conversación, la cual Dios comienza y nosotros respondemos. En otras palabras, no es un monólogo, es un diálogo. Ahora, Gabriel trajo otro punto importante, que es la oración es intimidad. De hecho, Jesús en el Sermón del Monte dice algo interesante. Dice, no sean como estos fariseos hipócritas que salen a la calle y empiezan a orar. No, no, no. Vayan a lo íntimo y oren en lo íntimo, o sea, donde nadie los ve. En otras palabras, la oración no es para que nosotros mostremos a otras personas lo tan espirituales que nosotros somos. Tristemente, a veces la oración se convierte en un medio para demostrarles a los demás qué tan cerca del cielo estoy. Y ese no es el propósito. Entonces, me viene ahora la pregunta a la mente para ya ir cerrando. ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿O qué es lo más importante de la oración? Hemos visto que no es buscar que Dios nos dé cosas. Hemos visto que no es ir a Dios llevándole, diríamos en inglés, un laundry list o una lista de, cuando vamos al mercado y ponemos una lista de todo lo que necesitamos. Esa no es la oración. La oración tampoco es como un ATM donde nosotros vamos y le metemos la tarjeta y nos devuelve dinero. Y a veces nosotros vemos a Dios exactamente como el ATM, donde le damos buena conducta, le damos todas estas buenas obras y entonces esperamos que ahora Dios nos tiene que devolver a nosotros. La oración no es nada de eso. Entonces pongo esto en la mesa. ¿Qué es el propósito de la oración? ¿O qué estamos buscando en la oración? Y para empezar a contestar la pregunta, mientras ya nos vamos concluyendo, quisiera leer este Salmo de David donde él dice lo siguiente. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida propia. En otras palabras, a través de todos los salmos hay una frase que se repite una y otra vez, y es la siguiente, que ellos estaban buscando el rostro de Dios. Esto es un código para decir estaban buscando la presencia de Dios. En otras palabras, el propósito principal de la oración es encontrarte con la presencia de Dios. No es encontrar cosas, no es encontrar beneficios, no es encontrar ni que Dios te hable, es encontrar la presencia de Dios. Porque ¿qué sucede cuando oras? Has estado orando por meses y no recibes respuesta. ¿Qué pasa cuando has estado orando por tu hijo para que regrese a la iglesia y no regresa? ¿Qué sucede cuando estás orando por ese problema financiero y no se resuelve? Por el trabajo y no encuentras trabajo, por tu esposo, tu esposa y no se resuelve la situación. ¿Será que la presencia de Dios es suficiente o simplemente estamos buscando demostraciones que Dios hace para entonces creer a Dios? Entonces la oración, más que cualquier otra cosa, es nosotros buscar la presencia de Dios. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo experimentamos esa presencia? ¿Será que es lo mismo para todos nosotros o será que eso es algo personal o algo, no sé, místico que sucede cuando oramos? ¿Cómo podemos ver eso de una manera palpable? Creo que en nuestras experiencias, nuestros sentidos, y creo que todo lo que somos eh, puede experimentar lo que es la presencia de Dios. Podemos experimentar la presencia de Dios aún en cosas pequeñas, como en la comida, comer con una persona a la cual queremos. Creo que la presencia de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. A veces creemos que la presencia de Dios solo se encuentra en cuatro paredes de una iglesia, cuando estamos cantando, cuando estamos escuchando prédicas, cuando estamos leyendo la Biblia, pero también el relacionamiento con otra persona, porque sabemos que la ley se divide, se resume en dos, que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente,
y amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, hay un elemento relacional no solo con Dios, sino también con el prójimo. O sea, no solamente vertical, sino también horizontal. Horizontal. Incluso la cruz también nos muestra ese ejemplo. Así que cuando nosotros nos relacionamos con amor con nuestras personas que nos rodean, nosotros podemos experimentar la presencia de Dios. Cuando hay personas que nos dan consejos, eso puede ser Dios hablándonos a nosotros. Puede ser una respuesta a las oraciones. Yo les quiero compartir un pequeño testimonio. Hace poco mi esposa y yo estamos buscando trabajo para ella aquí en la Universidad de Andrews. Yo no encontraba trabajo para ella, ya que ella está en el proceso de adaptarse aquí y lleva pocos meses. Sucede que yo le comenté esto a una de las personas que trabaja en la administración y esta persona me recomendó el nombre de una persona que trabaja en el gimnasio. Y yo fui al gimnasio, pero no fui buscando a la persona, fui porque continuamente voy a hacer ejercicio o lo que sea, ¿no? Luego me encontré a una persona que trabaja ahí y le pregunté por el nombre de este personaje al cual yo estaba buscando. Y cuando yo le pregunté, ellos me dijeron que esa persona ya estaba detrás de mí. Me di la vuelta, fui a hablar con esa persona y resulta que él me dijo, hey, gusto en conocerte, ¿qué es lo que necesitas? Y yo le dije, estoy buscando trabajo para mi esposa, ella tiene poco tiempo aquí y necesita una oportunidad para poder tener algo que hacer aquí, ¿no? Y él me dijo, puede comenzar de inmediato. O sea, Dios vio las oraciones desde el principio que hemos estado orando acerca de esta situación. Es algo pequeño, pero lo que quiero enfatizar es que Dios contestó la oración por medio de otra persona. Y de ahí salió una bendición de tal forma que esa persona y nosotros nos hemos convertido en buenos amigos. Cada vez que nosotros nos reunimos con esa persona, salimos bendecidos. O sea, la relación con otras personas también nos trae bendición, de tal forma que podemos experimentar la presencia misma de Dios en esa conexión con otras personas. Y incluso podemos experimentar la presencia de Dios, como lo mencioné antes, cuando comemos con alguien o incluso cuando charlamos con alguien, cuando nos reímos con alguien. No podemos limitar la presencia de Dios a lo que nosotros creemos o vemos en la iglesia, ya que podemos, como decía Gabriel, nosotros podemos orar o experimentar la presencia de Dios en cualquier lugar. La presencia de Dios es portátil. Podemos ir hasta lo más profundo del mar y Dios va a estar ahí con nosotros. Eso es lo que dice el salmista en Salmo 139. O sea, Dios es un Dios tan bueno que quiere estar con nosotros. Así que la presencia de Dios puede ser experimentada de muchas formas. Creo que no hay límites para eso. Hay un punto de cual estabas hablando que me encanta. Hay dos versículos que me gustan juntarlos. Déjame ver aquí. Dice en Primera de Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos. Pero también otro versículo en Santiago 5:16 que dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración, y me gusta ponerlo así, la oración es redirigiendo nuestra necesidad en una manera que agrada a Dios y trae honra a otros. Quiero compartir un testimonio. También recién tuve la oportunidad de estar en Ucrania. Estuve ahí un mes con unas amistades de Puerto Rico, allá sirviendo las iglesias, reuniendo con líderes no solo de la iglesia, pero también políticos, para traer ayuda allá. El proyecto, el gran enfoque era trayendo Biblias a Ucrania, así se llama el mismo proyecto. Pero fue una oportunidad para traer el evangelio de una manera viva para ellos. Que es algo nuevo, no solo en la cultura que es hispana, como entendemos el evangelio y nuestro cariño y nuestra ternura y calentura, es amor, pero ayudas a entender cómo conocen a Dios. Hay mucho más de conocer. Y el instante que quiero compartir es en el último día que estamos en Ucrania, después de un mes, para entrar a Ucrania, tiene que uno entrar por otros países como Polonia o Rumanía, entrar por carro y luego salir y así poder coger un avión en otro país, porque hay un no-fly zone ahorita. So, estábamos en la frontera para salir entre Ucrania y Polonia. Y llegamos un poquito tarde. Llegamos creo que como a las 8 o las 9 de la noche a la frontera.
Y llegamos ahí al soldado y le enseñamos nuestros documentos y dice, no, ustedes tienen que hacer la fila, la cola, y van a estar ahí como 10 horas. Ahora, el vuelo mío se iba a ir en par de horas, que no podíamos estar ahí esperando otro día. Y nuestro chofer era un pastor local, nuestra traductora también, están hablando con el soldado, están peleando con el soldado. Imagínate eso. Y el soldado dice, no, van a la parte atrás de la fila y van a estar esperando ahí. Y en ese momento yo estoy ahí en el van y yo estoy hablando con Dios. Dios, en esta situación, no por mí, pero necesito que al final esto acabe donde tú seas glorificado. Si tengo que faltar mi vuelo, yo sé que tú vas a estar glorificado. Si llego a mi vuelo, sé que vas a estar glorificado. En orando con él, entendí a través del Espíritu, ve a hablar con ese soldado otra vez. Caminé como media milla, porque estamos en la fila, es larga. Sí. Hablar con el soldado, bien calmado. Y dije, ¿qué es la situación? ¿Qué documentación necesitamos? Y él muy amable conmigo. Me enseñó, hasta le pude tirar una foto al documento. Dice, necesitas este documento. Y yo regresando al grupo, llamando a otras amistades en el país. Hey, necesitamos este documento. ¿Lo tenemos? No lo tenemos. Pero tenemos otros documentos legítimos. Por ejemplo, el recibo de las Biblias, que estamos en un proyecto ahí legítimo. Y voy yo y veo a mi tía, que es Liceni Polanco, la encargada del viaje. Y se pone su uniforme de capellán y nosotros vamos ahí, vamos al soldado otra vez. Y en camino allá yo le digo, busca las fotos de los soldados. Porque al principio están diciendo, los documentos se pueden inventar, esto, lo otro, pero las fotos no se pueden inventar. Y estamos hablando igual, una manera bien paciente. El pastor quería venir con nosotros y empezó a pelear y el pastor, te vas allá. Y estamos hablando con el soldado y le explicamos, estábamos aquí para servir nuevamente y tenemos nuestro vuelo. También tenemos otros que están enfermos, estamos en una clínica ese mismo día que tenemos que pasar. Y él dice, voy a hablar con mi jefe. Y llama al jefe, le explica la situación y nos mira y nos dice, pueden pasar. Wow. Y en ese instante nosotros decimos, estamos aquí para darle Biblias a los... Vamos a buscar una Biblia definitivamente. Y cuando le entregamos la Biblia, algo especial pasa. Él va, busca, tiene su chaqueta y su uniforme. He rips out, como se arranca un parche de su uniforme y lo da de regalo a nosotros. Quedó tan impactado ese soldado. ¿Por qué? Porque no vinimos, aunque tenemos la razón, no vinimos con una actitud que somos merecedores de eso, como en la oración. Claro. Pero vinimos con una forma de, Señor, estamos aquí, estamos siendo vulnerables. Escucha nuestra petición, no por el beneficio de nosotros, pero para que tú seas glorificado. Y así fue como le puedo compartir hoy ese milagro, esa bendición, donde estaba viendo a Dios de muchas maneras, pero en ese instante donde entendemos que la oración es algo que podemos venir tal como somos al Señor. Y Él no nos va a rechazar. Listo. Gracias por esa, ¿cómo se dice? Por ese testimonio tan poderoso que nos enseña de una manera práctica cómo nos debemos acercar a Dios. Y para ya concluir, así que hasta aquí hemos hablado de la oración como caminar. La oración es una conversación que Dios comenzó. La oración como respuesta a esa conversación. Y también que la oración es algo íntimo, algo que nosotros tenemos que desarrollar en la intimidad. Y también que más que cualquier cosa, el propósito de la oración es buscar el rostro o la presencia de Dios. En otras palabras, el propósito de la oración es conocer mejor a Dios. Más que cualquier otra cosa, esa es la oración. Es tener un pedacito de cielo aquí en la tierra. El pedacito de cielo que un día tuvimos en el Edén es eso, es reencender eso que un día tuvimos y que ahora perdimos. Así que esas son cosas básicas. Pudiéramos hablar mucho más y cosas mucho más profundas, pero no tenemos el tiempo. Así que ya para concluir, no podemos irnos sin hablar o por lo menos introducir. Le vamos a dejar un pequeño para el próximo teaser video. Para el próximo video para que se conecten.
y es la oración modelo. Así que lo único, no voy ni a leerla, no lo voy a decir, simplemente la voy a introducir. La oración modelo es aquella oración que Jesús primero narra en el Sermón del Monte, en el capítulo 6. ¿Recuerdan? Allá en Mateo 5, Jesús comienza a hablar, está sentado en un monte, empieza a hablar y allí dice las bienaventuranzas y allí dice acerca de cómo nosotros tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto y tenemos que amar a nuestro prójimo. Y entonces en ese contexto, Él les enseña a toda aquella audiencia cómo orar. Ahora, y esto lo vamos a explorar más el próximo video, porque los que lo estaban escuchando eran judíos, sabían orar, pero de todas maneras Jesús les enseña a orar. Así que esto es algo interesante y es unos pequeños detalles que vamos a ver. Así que si estás interesado, si este video te ayudó, pues conéctate al próximo video que vamos a subir acerca de la oración modelo, de cómo es también algo teórico, pero cómo nos ayuda a ser prácticos en la oración. Así que espero que este video haya sido de bendición para ustedes, donde podamos, más que cualquier otra cosa, utilizar la oración como lo que es, un medio para conocer a Dios. Así que con esto me despido yo no sé si ustedes tienen unas últimas palabras y con esto terminamos. No sería un video o una exploración de la oración perfecta, Sin orar. sino sin orar, obviamente. Así que queremos elevar nuestras peticiones al Señor en este momento y orar para ustedes, con ustedes y por ustedes. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra entre nosotros y con las personas que verán este video. Te pedimos que tú seas la luz en el camino de todos nosotros, Señor. Que al ver las tinieblas en este mundo lleno de pecado, que siempre te busquemos a ti, tu rostro, como esperanza nuestra, Señor. Tú eres nuestro castillo fuerte y sabemos que donde nosotros nos encontremos, tú estás dispuesto a ayudarnos. Así que ayúdanos, Señor, a acudir a esta herramienta tan maravillosa que tú nos has dado, que es la oración, donde podemos hablar contigo, no para recibir beneficios, sino porque queremos estar contigo también, Señor. Te amamos, Señor, y queremos estar cerca de ti, así que ayúdanos a inclinarnos más hacia ti que a nuestras inclinaciones pecaminosas, Señor. Que antes de buscar respuestas humanas, te busquemos a ti como la solución de todos nuestros problemas. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a aprender y aplicar estas enseñanzas y principios de tu palabra. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.